Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un evento más de AGEXPORT de la Unidad de Inteligencia de Mercados. A nuestros socios los invitamos a registrarse en el código QR que ven en su pantalla a través de AGEXPORT Plus. Pues bien, para las personas que aún no me conocen, mi nombre es María Inés Valle y formo parte de la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, y para nosotros es un gusto llevar a cabo una vez más un evento que le permita a nuestros socios y a nuestro público eh, conocer sobre más temas, seguirse formando y actualizándose en este tipo de tópicos que les pueden ayudar a ustedes a continuar teniendo exportaciones de éxito. Esta mañana trataremos acerca de los principios de procesos térmicos en alimentos a cargo de nuestra empresa socia INLASA. Para dicho objetivo tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Maynor Ordóñez. Si me permiten comentarles un poco sobre su amplia experiencia. Es licenciado en Química, con maestría en Administración Industrial, con 25 años de experiencia en el área de alimentos, que incluye sistemas de gestión de calidad, sistemas HACCP, desarrollo de procesos térmicos de productos envasados, es coordinador de desarrollo de alimentos y bebidas, regulaciones de alimentos RTCA, etiquetado de alimentos basados en la normativa centroamericana RTCA y FDA. También posee experiencia en regulaciones de Estados Unidos, con énfasis en la Ley 21 CFR, así como en alimentos de baja acidez y baja acidificación de FDA y registro sanitario de alimentos. En cuanto a su experiencia profesional, funge como coordinador de proyectos especiales en el laboratorio INLASA, en donde apoya a la industria de alimentos, brindando soluciones a la medida para sus necesidades en el área de investigación y desarrollo de productos y procesos, validaciones de procesos térmicos y estudios de vida de alimentos. También posee experiencia como docente, en donde ha brindado su experiencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y también en la Universidad del Valle, en la Maestría de Tecnología de Alimentos y en la licenciatura en Ingeniería de Alimentos. Además, posee una amplia gama de estudios y congresos estudiados. Y pues sin más, me gustaría dejar en la palabra al licenciado Ordóñez. Sin embargo, antes de ello, les comento unos cuantos anuncios. Para consultas y dudas pueden colocarlas en el chat y al finalizar el evento pues vamos a tomar un tiempo para leerlas y solventarlas. Al igual voy a colocar un link que los va a llevar a nuestra encuesta de satisfacción, la cual pues agradeceremos muchísimo puedan completar para que sigamos teniendo más eventos exitosos como el de esta mañana. Y el material, la presentación y el video se les va a hacer llegar a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy a través de un correo masivo. Licenciado Ordóñez, lo dejo en la palabra. Muchísimas gracias a usted. No sé si me escuchan. Buenos días. Sí, sí. Buenos días. Perfecto. Gracias. Apago mi micrófono y mi cámara. Por aquí estaré. Muy bien. Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un rato sobre los temas de procesamiento de alimentos, específicamente los procesos térmicos. Al final vamos a tener un tiempo, un espacio para dudas. La conferencia se estima más o menos en unos 45 minutos, pero dependiendo del interés que haya en las preguntas, nos podemos extender en algo. Vamos a compartirles la presentación. Muy bien. ¿Ya pueden ver las diapositivas? Ya, licenciado. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, principios de procesos térmicos. Cuando nosotros procesamos un alimento, ya sea una salsa o tal vez un aderezo o una carne o frijoles, siempre nos queda la duda, bueno, ¿y cuál es el tiempo de proceso adecuado? ¿Y cuál es la temperatura?
El procesar un alimento con la temperatura incorrecta o el tiempo incorrecto nos puede llevar a contaminaciones. En el pasado era un tema de ensayo y error. En 1800 más o menos, cuando se inicia el tema de los alimentos envasados, con el francés Nicolas Appert, se decía que era una técnica que funcionaba, pero a veces fallaba. Hasta los 1900, en donde se empieza a trabajar en los temas de microbiología, se encuentra que lo que estaba sucediendo es que los microorganismos tenían diferente resistencia. En la actualidad, ya no es un tema de prueba y error, es un tema de cálculos matemáticos. El día de hoy vamos a dar una revisada rápida al tema de procesamiento térmico de los alimentos. Ok, primero vamos a tocar brevemente el tema de la inocuidad de los alimentos, realmente qué debemos procesar el alimento para eliminar la carga bacteriana. Características básicas de los alimentos relacionado al crecimiento de microorganismos. Brevemente un poco sobre los equipos de proceso térmico y finalmente sobre los estudios de proceso térmico. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo y temperatura darle un alimento? Bueno, cuando uno consume un alimento, como cliente, como consumidor, lo que menos espera es que se pueda enfermar. De acuerdo al CODEX, esa característica de seguridad del alimento se llama inocuidad y es una garantía que debemos de dar todos los que procesamos alimentos, que el producto jamás va a causar ningún daño al consumidor, siempre y cuando se utilice de acuerdo al uso definido. Por ejemplo, si es un alimento que debe ser refrigerado, debe refrigerarse entonces para un uso adecuado. Pero si el alimento no lleva refrigeración en ningún momento, podría causar un daño al consumidor. Lo contrario entonces, ¿y qué pasa si no tiene la inocuidad? Eso se convierte en un alimento inseguro. Es un alimento que se ha contaminado. Posiblemente puede ser algún peligro físico, químico, biológico, y que eso cause que se enferme alguna persona o que sufra algún daño. Si nos vamos a las estadísticas, el CDC de Estados Unidos, el Center of Disease Control, que lleva estadísticas sobre los brotes de enfermedades en alimentos, tenemos que desde el 2011 se publicó esta información, aún está puesta en la página del CDC de los Estados Unidos, en donde estima que cada año se enferman en Estados Unidos 48 millones de personas por consumir alimentos. Eran personas sanas que compraron un alimento y se enfermaron. Algo traía ese alimento. La mayoría se recupera, hace una pequeña dieta, toma un té, me imagino, pero aún con eso, hay algún grupo de personas que necesitan ir al hospital. No lograron salir de ese daño que le causó el alimento. Se estima que 128,000 personas deben ser hospitalizadas en Estados Unidos por enfermedades transmitidas por alimentos. Puede ser que necesiten suero, rehidratación, necesitan algún antibiótico y se recupera la mayoría. Aún así, se estima que 3,000 personas fallecen en Estados Unidos cada año por haber consumido un alimento que estaba contaminado. Son números realmente grandes. En Guatemala empezaron ya a generarse alguna información. De hecho, tengo un estudiante en la Universidad del Valle que está colectando estos datos para poder saber un poquito más cuántas personas se están enfermando en Guatemala. Aquí no lo pide la ley que el médico informe a las autoridades si hay al menos dos personas enfermas por haber consumido un alimento. Esa es una investigación complicada, está un poco difícil en este momento, pero el punto de partida es la información que tiene el CDC. 1 de cada 6 personas en Estados Unidos se enferma cada año por consumir alimentos. ¿Qué alimentos han consumido para enfermarse? Los alimentos que se tienen en un estudio de 10 años del CDC, ustedes pueden incluso consultar ahora la página del CDC y ver, ahorita está publicado, me parece que era el 2019 ya, qué alimentos, qué enfermedad, cuál fue la causa. En este periodo de 10 años, tenemos que el 34%
de los casos debido a vegetales. Es el primer lugar. En ese periodo de 10 años, el 14% de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos durante esos 10 años fue lácteos, y en tercer lugar tenemos cárnicos. Así sigue la lista: nueces, pollo, animales acuáticos, tenemos un 6% con huevos, granos 5%, y hay un porcentaje no determinado. Bueno, no quiere decir que los vegetales sean malos, de hecho son muy buenos: fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales. ¿Qué tenían estos alimentos que causaron que se enfermaran tantas personas? El CDC tiene esta información. La mayoría de estos casos no fue por peligros físicos o químicos. Sí existen y sí se enferman personas, pero estamos hablando de 5% o menos del total. La mayoría son por microorganismos. ¿Cuáles son esos microorganismos? Eso nos lo tiene también el CDC. Más de la mitad, si este es el 50%, fue enfermedad transmitida por alimentos causada por un virus. Esto es cuando alguien se enferma del estómago y el médico dice, no, es viral, se va a pasar en 3 días. Norovirus es en el periodo del 2011, esta es información del 2011 del CDC, más del 50% de las enfermedades fueron por un virus. El virus es transmitido por las manos sucias, equipo sucio, mala higiene. Más del 50% es norovirus. En segundo lugar tenemos salmonela. ¿Cómo llegó salmonela a mi ensalada o a mi carne, que son los dos de mayor incidencia? La fuente de la salmonela es principalmente el intestino de las aves. Estamos hablando de pollo, estamos hablando de carne. Hay otras fuentes, pero ese sería tal vez la fuente más importante. ¿Cómo llegó a mi ensalada salmonela o el norovirus de manos sucias? Bueno, de manos sucias ya sabemos, malas prácticas. En tercer lugar tenemos Clostridium perfringens. El Clostridium generalmente, que es un microorganismo que genera esporas muy resistentes a la temperatura. Clostridium perfringens se encuentra en el polvo, en el suelo, en la suciedad, y es el patógeno. En tercer lugar, causa enfermedades transmitidas por alimentos. En el 2019-18 volví a verificar y más o menos la estadística se mantiene. El principal sigue siendo norovirus. Una pequeña porcentaje es por parásitos de enfermedades transmitidas por alimentos. La mayoría son por estos microorganismos. Bueno, la siguiente pregunta es, si nosotros procesamos alimentos y ya tenemos esta información, es ¿cómo llegó a mi alimento norovirus, salmonella o Clostridium o un Campylobacter, por ejemplo? Bueno, la causa más importantes o primordiales no están en orden de mayor a menor, pero son las principales causas por las cuales mi alimento se contamina y transmitió una enfermedad transmitida por alimentos. Primero, fallas en control de temperatura. Esta información es información que tiene el Departamento de Food Science de la Universidad de Purdue en Indiana, famoso la universidad por los tecnólogos en alimentos. El doctor Linton, que fue con quien yo tuve el gusto de asistir a un curso, es llamado por las autoridades en Estados Unidos cuando hay un caso de un alimento contaminado como autoridad. De él fue que parte de esa práctica yo la extraigo del curso sobre inocuidad de los alimentos. También la otra causa es deficiente higiene personal. Si regresamos, si vemos el norovirus, decimos, ahí está, ya encontramos. Higiene personal. Contaminación cruzada, ese es tal vez un poco más difícil de ver. Contaminación cruzada se refiere a que mi proceso está bien calculado, pero mis materias primas en algún momento se cruzan. Sus flujos dentro de la planta de producción recontaminan mi alimento, a eso se refiere. También tenemos comida preparada contaminada, un alimento que procesamos y que está todo bien, pero falló nuestra línea de producción. Falló nuestra llenadora o nuestro chiller no está funcionando y retenemos este producto
Y ahorita en unas diapositivas vamos a ver qué pasa cuando un producto se queda en la planta. El resultado es que se contamina. Y la otra causa, la quinta causa más importante, según ha colectado la Universidad de Purdue en el Departamento de Ciencia de Alimentos, es materia prima contaminada. Hay un principio que a los que trabajamos en alimentos nos enseñaron desde hace mucho tiempo. Si metemos algo contaminado a mi producto, por muy bueno que sea mi proceso, no lo va a mejorar. A eso se refiere, que la materia prima ya venga fuera de especificaciones. Un proceso, por muy bueno que sea, tiene sus límites y la materia prima contaminada excede esos límites. Bueno, la razón por la cual el 95% de los casos de enfermedades transmitidas por alimento, hablando de los 3 peligros físicos, químicos y microbiológicos, el 95% es microbiológico. La razón es que una bacteria, en general, se reproduce cada 20 minutos. O sea que si tengo una en el minuto 0, en el minuto 20 tengo 2, en el minuto 40 tengo 4, en el minuto 60 tengo 8. No parecieran muchas bacterias cuando vemos un análisis de un alimento normal que se está consumiendo. Hablamos de 200 unidades formadoras, 400, 500, pero si mantenemos esta progresión, si empezáramos con 1, que los alimentos no tienen 1, pero si empezamos con 1, más o menos en 10 horas vamos a llegar a tener 1.000 millones de bacterias. Eso ya es una carga realmente importante. Por eso la principal causa de enfermedades transmitidas por alimentos son las bacterias, por su velocidad de reproducción en el alimento. Entonces ahora nos enfocamos en el alimento. ¿Qué factores debemos de considerar en el alimento que ayudan a este crecimiento de las bacterias? Primero es la temperatura. Si nosotros vamos a procesar un alimento y lo vamos a mantener en refrigeración, bueno, entonces hay ciertas bacterias que debemos cuidar. Si nuestro alimento lo vamos a mantener en un anaquel, en donde no necesita refrigeración y va a soportar la temperatura ambiente, 25 aquí, pero si nos vamos a El Salvador unos 30 y si nos vamos a San Pedro Sula unos 35, ese es un tema relevante para evaluar cuando vamos a definir el proceso. Actividad de agua. La actividad de agua, hace algún tiempo estuve yo con algunas personas que procesan alimentos y les preguntaba cuál es la actividad de agua de su producto. Y no la sabían. Vital. No es un análisis de rutina, pero es un análisis para hacerlo cuando voy a desarrollar un producto. ¿Qué actividad de agua yo alcancé? La actividad de agua me pone un límite entre alimentos de alto riesgo y de bajo riesgo. La actividad de agua se refiere básicamente a cuánta agua hay disponible para que crezcan los microorganismos. Un ejemplo de esto es el caso de las mermeladas, que aunque tengan cierto porcentaje de agua importante, su actividad de agua es baja, porque los componentes, las gomas, los azúcares atrapan el agua y pelean contra las bacterias. Aquí solo van a resistir las bacterias o los microorganismos que pueden vivir con poca actividad de agua. Ejemplo, para una mermelada, los mohos. Entonces, la actividad de agua es importante para saber qué microorganismos podrían contaminar. El otro elemento importante, aunque está en tercer lugar, yo lo considero tal vez el que más nos debe de importar, porque mi actividad de agua la da la formulación. Yo no estoy modificando fórmula cada vez que proceso. El pH, sí, la variación de pH en las materias primas, en las frutas, me puede dar lugar a que yo tenga mayor riesgo o menor riesgo. De hecho, en Estados Unidos, la regulación de alimentos establece un límite de pH entre los alimentos de alto riesgo y los de bajo riesgo. Finalmente, otro de los factores en mi alimento que van que van a determinar el crecimiento de microorganismos es si está al vacío o no está al vacío. A veces me asusta cuando hay algunos anuncios donde dicen, y ahora al vacío. Digo, hijo, cuando se ponen al vacío, creamos las condiciones para que puedan crecer otros microorganismos que no crecen si no está al vacío.
Los microorganismos que crecen al vacío son generalmente más resistentes que los que no crecen al vacío. Esos son entonces los 4 elementos de mi alimento que yo debo tener bien claro. La temperatura a la que quiero que se almacene o la que se procese, la actividad de agua que tiene, el pH y el ambiente gaseoso. Bueno, respecto a la temperatura, ya cayendo en los temas de procesamiento térmico, antes se creía que si yo lo refrigeraba no iba a haber crecimiento de microorganismos. Pues no es cierto. Hay microorganismos que pueden crecer en el rango entre los 0 y los 90 grados. El mundo de los microorganismos es tan amplio que tenemos microorganismos que crecen en lugares bien inhóspitos. Sin embargo, una de las ventajas es que los microorganismos patógenos, los que causan enfermedad, crecen en el rango de 4 más o menos a 60 grados centígrados. Por eso es que nosotros refrigeramos a 4. Refrigerar no es 6, refrigerar no es 8, refrigerar es 4. La razón es que los patógenos no crecen. Alimentos que se mantienen en áreas calientes a 60 grados, a veces en la planta esperando ser procesados, a veces en los buffets que hay a 60 grados, es ideal para el crecimiento de patógenos. El congelamiento no es una forma para destruir microorganismos. El congelamiento los desacelera, los hace más lentos. Algunos tal vez muy sensibles a la temperatura podrían morir, pero hay algunos que se reproducen mejor en ambientes fríos, tal es el caso de la listeria. Entonces el congelamiento no sustituye un proceso térmico. Podemos congelar después de un proceso térmico o dependiendo del alimento. Lo que queremos nosotros en nuestro proceso térmico es la muerte microbiana. Eso es lo que queremos. Queremos que ya no hayan microorganismos que puedan dañar el producto, ni tampoco transmitir alguna enfermedad. Entonces, son dos los microorganismos que estamos enfocados, los patógenos y los que deterioran el alimento. Si yo logro controlar a ambos, ya la hice. No necesito refrigeración, tengo un tiempo de vida que me lo va a dar ya los ingredientes de mi alimento, que tanto tarda el sabor, el olor, el color, pero no va a ser por microorganismos. Si el proceso que yo le doy a mi alimento no es suficiente, voy a crear algo que se llama un daño a la célula, al microorganismo. Les voy a contar un caso. Teníamos un producto, una salsa, digamos, y hubo una falla en el proceso. Pero nadie se dio cuenta. Sale este producto, se le hace su análisis microbiológico justo después del proceso. Había un daño a la célula. En el análisis microbiológico, perfecto. No pasa nada, no hay microorganismos. Se empieza a vender el producto. Como al mes empiezan a regresar las quejas. Había creación de gas. Generalmente, 90% de las veces, eso es crecimiento microbiológico. Vamos a ver el producto en bodega y el producto se miraba perfecto, sin gas. ¿Dónde fue el crecimiento? Fue en un área donde la temperatura ambiental era de 30 grados o más. Vuelvo a la bodega y cuando entro a la bodega le pregunto al bodeguero, ¿qué temperatura estamos aquí? Mi ingeniero, aquí fíjese que estamos normalmente como a 18, 19. Eso era. El frío estaba deteniendo ese crecimiento, pero la célula no había muerto. La célula estaba dañada. Este es un caso también que nos comentaron en la Universidad de Purdue, que un producto transportado de México hacia Estados Unidos, al pasar por el área desértica, empieza a haber el crecimiento bacteriano. Eso es daño a la célula. Esto se obtiene cuando el proceso no es el correcto. Ese es bien peligroso porque cuando yo hago análisis el día de la producción, me va a dar 0 porque la célula está dañada. Si uno sabe que hay riesgo de daño a la célula, en el laboratorio los microbiólogos saben esto y hacen un procedimiento especial para recuperarle y decir, sí, miren, sí hay células todavía vivas. Pero un análisis de rutina normal no lo va a encontrar. Ok. Bueno, procesos térmicos. Yo diría que hay 2 niveles básicos de proceso térmico.
El primero se conoce y han oído muchas veces de él, se llama pasteurización. Pasteurización es, por ejemplo, en estos tanques que nosotros le damos las marmitas, vamos a pasteurizar el producto. Una de las características es que el producto debe ser refrigerado. Bueno, ¿y por qué es eso si está pasteurizado? Bueno, la pasteurización es un proceso térmico donde vamos a destruir todos los organismos patógenos. ¿Se recuerdan? Hay dos tipos, los que dañan el producto y los que causan enfermedades. Vamos a destruir en la pasteurización solo los patógenos. Los patógenos son los menos resistentes. Quiere decir entonces que muchos de los microorganismos que deterioran el alimento van a quedar en el alimento. Las enzimas que también pueden deteriorar el alimento, algunas no son destruidas. Por eso cuando pasteurizamos necesitamos refrigerar para hacer más lentas todas las microorganismos que quedaron vivos. Ahí está en el alimento. Y aún con refrigeración, como nos hace leer, en lugar de descomponerse en 2 días, van a tardar 2 semanas, tal vez 3 semanas a lo sumo. Pero ahí están. Ese es el primer nivel de proceso técnico, pasteurización. Este se ha usado mucho tiempo y hay alimentos que se conocen que son solo pasteurizados, los que vemos en refrigeración. El siguiente nivel de proceso térmico es el que se conoce como esterilización comercial. La esterilización comercial, esta me gusta más, destruye todos los patógenos, perfecto, inocuidad la tenemos, pero también destruye aquellos microorganismos que van a descomponer mi producto en condiciones normales de almacenamiento. Ejemplo de estos alimentos son los alimentos enlatados, en inglés canning, pero en inglés canning también quiere decir envasados. Aquellos alimentos envasados, por ejemplo, en envase de vidrio, ese sigue siendo canning, o en empaques flexibles, laminados. Estos no necesitan refrigeración. ¿Por qué no necesitan? Es más, ni siquiera necesitan preservantes. No necesitan refrigeración porque el proceso térmico destruyó a los microorganismos, tanto patógenos como deteriorantes. Aquí ya la hice. Este es el que más se utiliza. Depende del alimento, a veces es más común utilizar solo la pasteurización y refrigerar, y algunos prefieren la esterilización comercial. Equipos que se utilizan para esterilización comercial, el clásico son los autoclaves. Hay una gran cantidad de autoclaves, después aquí les voy a poner unas fotos de algunos básicos. Pero no solo autoclave, podría yo alcanzar la esterilización comercial, depende del tipo de alimento, con un proceso a temperaturas menores de 100 grados. Yo cuando uso autoclaves porque necesito temperaturas mayores de 100 grados. Por ejemplo, el llenado caliente o hot filling, yo puedo alcanzar una esterilización comercial con el adecuado proceso, que ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Un ejemplo sencillo. Bueno, proceso térmico entonces del que vamos a hablar no es el que va a cocinar el alimento. El proceso térmico del que vamos a hablar es donde el calor lo vamos a utilizar como la etapa para preservar el producto. Los alimentos que podemos aplicarles este proceso térmico para alcanzar la esterilidad comercial o pasteurización, los podríamos dividir en 3 tipos de alimentos. Primero, los alimentos que no son ácidos. Ejemplos, maíz dulce, espárragos, carne, frijoles, esos son no ácidos. El límite de acidez no lo va a dar el pH. Esos son alimentos cuyo pH es arriba de 4.6. Si el pH es arriba de 4.6, es un no ácido. Necesita los procesos más fuertes. Es 5, por ejemplo, me decían la vez pasada. Es que 5 es cerquita de 4. Ok, 5 es no ácido. Ahí puede crecer el Clostridium. La razón del pH 4.6 es por el Clostridium botulinum, un microorganismo anaerobio que genera una toxina de las más potentes que existen. El otro tipo de alimentos es los alimentos acidificados. El riesgo de esos alimentos es menor. También pueden transmitir enfermedades, pero no son tan graves como el de los no ácidos. Ejemplo de alimentos acidificados sería una salsa de carne, la salsa de espagueti, o un aderezo,
¿Por qué se ha acidificado? Porque tiene ingredientes ácidos, pero también tiene ingredientes no ácidos. Cuando los mezclamos y agregamos un poco más de ácido, hacemos que esta formulación tenga un pH menor a 4.6. Por eso se llama acidificado. Yo lo hice, diríamos, tecnológicamente lo acidifiqué, pero de manera natural no es ácido. Por ejemplo, la mayonesa tiene huevo, el huevo no es ácido, pero le agrego suficientes ingredientes o un aderezo para que el pH sea menor a 4.6. Y entonces ya es un acidificado. Y el tercer grupo de alimentos, que serían los de menor riesgo, no hay cero riesgo. Los de menor riesgo son los alimentos que son naturalmente ácidos, cuyo pH es 4.6 o menor. Ejemplo de estos alimentos naturalmente ácidos son jugo de manzana, jugo de naranja, pero, importante, no quiere decir que son los de menor riesgo, entonces no necesitan proceso. Sí necesitan proceso. Todo alimento necesita proceso. Tendría que ser un alimento extremadamente ácido para decir, ok, ya, se salva el proceso. Si no se les da proceso, lo que va a suceder es que se van a contaminar y van a tener un tiempo de vida realmente corto. Para poder determinar el tiempo del proceso, ya vemos el tipo de alimentos que hay, no ácidos, acidificados y ácidos, necesitamos dos cosas básicas. Primero, determinar qué tipo de microorganismo va a contaminar mi alimento. No solo es uno, es decir, Clostridium no lo aplicamos a todos, o los bacilos termófilos, o los lactobacilos. Cada alimento va a tener su tipo de contaminante. De ahí es que a veces es importante conocer si tenemos alguna contaminación, hacer un análisis microbiológico para tratar de determinar cuál es ese microorganismo que le gusta en el alimento y que en las condiciones de proceso está sobreviviendo. Una vez sabemos cuál es el microorganismo, ya podemos investigar qué resistencia tiene al calor y así poder determinar un proceso adecuado. Un microorganismo va a tener una resistencia, digamos, en una salsa de tomate, pero ese mismo microorganismo, si lo pasamos a un aderezo, tiene otra resistencia. Por eso es que no es tan sencillo decir un tiempo y una temperatura de proceso. Cada alimento debe ser diseñado su proceso. En general, como regla básica para empezar, podemos decir que para los alimentos que no son ácidos, los microorganismos de mayor interés son los bacilos esterotermófilos y los Clostridium, el Botulinum y el Sporogenes. Son de los microorganismos más resistentes. No los vamos a destruir si no llegamos a temperaturas a 120 grados, 121 grados centígrados y tiempos prolongados. Alimentos con pH menor a 4.6, tanto ácidos como acidificados. Generalmente aquí podría ser el Bacillus licheniformis. No es el único, pero es uno de los más representativos, o el Bacillus coagulans, o algunos otros conocidos como anaerobios butíricos. Para alimentos ya más ácidos, abajo de 4, bacterias que no forman esporas, depende del pH, podría ser que mi microorganismo a destruir sea la levadura, o que sean mohos. Los equipos que se utilizan para alcanzar las temperaturas que necesitamos por el tipo de microorganismo son, por ejemplo, los autoclaves. Esa es la clásica autoclave estacionaria. Es una olla de presión que al estar cerrada podemos inyectar vapor y aquí sí, la temperatura no es un problema. Podemos alcanzar temperaturas en cuestión de 10 minutos, los 121 grados centígrados o los 250 grados Fahrenheit. Aquí es donde se le da los procesos a los alimentos de baja acidez para poder alcanzar esas temperaturas. Es muy difícil alcanzar esas temperaturas si no utilizamos este tipo de equipo. Hay autoclaves estacionarias con sobrepresión. La que les mostré acá es una de solo presión. El vapor se inyecta y genera una presión de unas 18 psi. Pero hay otros autoclaves especiales para empaques flexibles, para empaques como vidrio o los laminados, en donde solo aplicar vapor generalmente se va a estallar el envase, porque no resiste. En estos autoclaves se utiliza
algo que se llama la sobrepresión. Inyectamos agua sobrecalentada, pero también inyectamos aire a alta presión. Ese aire a alta presión hace que los envases no se estallen. De ahí que ustedes tienen esos empaques Doipa, que fueron procesados a 121 grados centígrados y sus sellos perfectos. ¿Por qué? Porque fueron procesados con sobrepresión. Hay autoclaves donde se puede procesar inmerso en agua. Hay otros que son de cascada de agua. Hay otros que son de mezcla spray y agua. Y otros que son mezcla de vapor y aire. ¿Cómo sé qué autoclave necesito? Depende del producto que voy a procesar y del envase que voy a procesar. Los autoclaves son equipos caros, entonces hay que planificar muy bien esas inversiones. A este tipo de autoclaves se utilizan entonces con vidrio, los semirígidos, hasta bandejas plásticas, bolsas flexibles de un plástico adecuado. Estos son ejemplos de autoclaves estacionarias con spray, que aquí en Guatemala ya hay para ahí varios. En donde ustedes ven acá, el producto está dentro de la canasta y hay un spray a alta presión y aire a alta presión que hace que el producto sea manejado cuidadosamente. Estos son otros autoclaves que, solo para que sepan, no hay dos tipos de autoclaves, hay una media docena de tipos de autoclaves y cada uno diseñado para un proceso distinto. Hay con agitación. Lo bueno de los con agitación es que son muy rápidos. Si un proceso me tardaba 40 minutos, uno con agitación va a tardar tal vez 20. Bueno. Tiempo y temperatura. Hay formas de calcular cuánto tiempo darle a un alimento. El principio básico es este. Si yo tengo un producto a alta temperatura y yo agrego una bacteria, yo puedo dar seguimiento a qué tan rápido se muere esa bacteria. Eso ya está hecho, pero este es importante como la base para hacer un cálculo de proceso. Vamos a hacer un ejercicio en donde en nuestro balón con un líquido, puede ser mi alimento, pero en este caso, como es un estudio, vamos a usar un líquido a 90 grados centígrados y yo voy a agregar bacterias y voy a tomar cada cierto tiempo una muestra para ver cómo se comportan las bacterias. Lo que estoy buscando yo es conocer la resistencia térmica. Entonces ya está mi líquido a 90 grados, agrego un inóculo de 1 millón de bacterias para poder tener tiempo de poder analizarlas y cada minuto tomo una muestra y le hago un análisis de recuento aeróbico total. Este es el resultado. Al minuto 0, es decir, sin proceso, yo tengo 1 millón de bacterias. Ahorita van a ver cómo es que sirve esto. Después de 1 minuto, el millón de bacterias se redujo a 500,000 bacterias. Miren esto, se murió la mitad de toda la población. Entonces le doy 2 minutos y ya la hice. No, al siguiente minuto me sobreviven 200,000 bacterias. Dice, bueno, el siguiente minuto es la misma temperatura, pero se mueren menos. Espero el siguiente minuto y ahora se mueren solo 100,000 bacterias. Espero el siguiente minuto y ya solo sobrevivieron 50. Esto lo que les quiero mostrar es que la velocidad con que se mueren las bacterias no es lineal. Si hacemos una gráfica, es de este tipo. Por eso es necesario hacer un cálculo de proceso térmico, porque no podemos predecir con una línea recta, si en 1 minuto se mueren tanto, en 2 minutos tantos. Eso es bien difícil. Normalmente lo que se hace es que, como cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de grandes cantidades, 1 millón. Es mucho más sencillo, si se recuerdan de su álgebra básica, de su matemática, de bachillerato. El logaritmo de 1 millón es 6, porque hay que multiplicar por 1 por 10 a la 6. Es una forma más sencilla de escribir 1 millón. Logaritmo 6. Ok. Si hacemos eso, vamos a graficar ahora el número de bacterias, pero con otra nomenclatura. Nos queda algo así. Esto es lo que hacen los termobacteriólogos para poder crear ecuaciones de predicción de la muerte de las bacterias en mi alimento. Ejemplo, en el minuto 3 yo tenía 100,000 bacterias sobrevivientes y en el minuto 6 yo tenía 10,000.
Si se dan cuenta, de 100,000 a 10,000, yo destruí el 90% de las bacterias. Pero en cualquier minuto que busquemos, esa línea no salió muy recta, pero vamos a ver, aquí es. Entre 1,000 y 100 bacterias también destruí el 90%. Y el tiempo fue 3 minutos. Esto es lo que se busca en termobacteriología, buscar cuánto tiempo tarda en destruirse el 90% de las bacterias. En esta gráfica de ejercicio, que le pongo a mis estudiantes, 3 minutos para destruir estas bacterias. No importa cuánto tiempo estemos, cada 3 minutos se destruyen el 90% de las bacterias. Eso me ayuda a poder predecir cuánto tiempo darle a un alimento. La pregunta es, para cada bacteria en cada alimento, bueno, ¿cuánto necesito para destruir el 90%? A eso los bacteriólogos le han llamado el valor D. Si ustedes buscan información científica sobre resistencia a las bacterias, siempre les va a decir, el E. coli con un valor de D de tantos minutos. Eso es el tiempo para destruir el 90%. Pero eso depende del alimento y depende del tipo de bacteria. ¿Ok? Aquí el valor D es de 3 minutos en este ejemplo. Esa es la razón por la cual el E. coli en una hamburguesa, yo puedo destruir desde un logaritmo 8 hasta eliminarlo, un logaritmo 1, en 3 segundos. Miren qué bueno es el proceso térmico. Esto si yo lo proceso a 160 grados Fahrenheit. 160 es en centígrados 71 grados. Pero si yo bajo la temperatura, en lugar de 3 minutos ya necesito 15. ¿No es lineal? No, no es lineal. Es logarítmico. Y si yo bajo la temperatura un poco más para esta misma E. coli, en esta misma hamburguesa, yo voy a necesitar cerca de, no aparece en la gráfica, cerca de 30 minutos. Esa es la dependencia de la resistencia térmica. ¿Cómo lo sé? Con el valor D de las bacterias. Como no vamos a ahondar tanto en el proceso térmico, porque esa es una clase de varios días, solo déjenme decirles, ¿cuánto tiempo darle yo a un alimento? Esta es la ecuación básica. F es el tiempo de proceso. D, ya saben que es D, es el tiempo necesario para destruir el 90% de las bacterias de mi alimento. Y aquí viene la pregunta clave que se le hace al procesador o a la autoridad. A es, ¿cuántas bacterias quiero destruir? Esa es la pregunta. ¿Quiero destruir 1,000 o quiero destruir 10,000 o 100,000? Esta es una pregunta difícil, porque si yo quiero destruir solo 100,000 bacterias, si yo tuviera una falla en mi proceso o varió la calidad de la materia prima, van a sobrevivir bacterias. En general, cuando el alimento es de alto riesgo, donde una falla va a causar que alguien no solo se enferme, sino que ponga en riesgo su vida, estos son los alimentos de baja acidez, se estima que necesitamos 12D. 12 veces 90%. 12D. Esto es una referencia a regulaciones del FDA. ¿Cuánto tiempo darle de proceso a mi producto? Bueno, depende. Si es de alto riesgo, 12D. D, ya saben qué quiere decir, es el tiempo para destruir el 90%. Quiere decir 12 veces el 90%. Si el alimento es de bajo riesgo, un alimento ácido, bueno, ahí sí. El riesgo, hay riesgo, pero es menor. Se estima que podríamos necesitar entre 5 y 12D. 5 veces 90%. Así es como se hacen los cálculos. Pero nos falta un elemento vital ahorita. En la realidad, cuando yo pongo mi envase dentro de una marmita o dentro de un autoclave, no se calienta inmediatamente. Hay un punto frío en el centro. Ese punto frío es esa temperatura que yo debo de alcanzar. La otra vez, cuando empiezo a trabajar yo en procesos térmicos, ya hace muchos años, puse un envase de una pasta de tomate para determinar en cuánto tiempo se calentaba el centro. Yo dije unos 20 minutos suficiente. Lo metimos en
en un túnel de vapor a 90 grados centígrados. Y después de 1 hora abro el envase y aún no había llegado el calor al centro. Bueno, por eso es que hay que hacer estudios de proceso, porque cada alimento es diferente, cada envase es diferente, el tamaño es diferente. Lo que se hace es que se colocan unos termómetros, justo como está aquí en la gráfica, en el centro de los envases. Si el envase lo va a meter en una marmita o en un autoclave, para encontrar justo el punto más frío y saber en qué tiempo la temperatura que yo acabo de calcular, si son 5D o 12D, llegó al centro del envase. Así es como se hacen los cálculos de proceso. Si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, un puré de garbanzos, depende de la densidad, del aceite, de la concentración. Dos empresas diferentes haciendo puré de garbanzos van a tener dos procesos diferentes, porque la velocidad con que llega al centro es diferente. Y sumado a eso está que el proveedor de mi envase tiene dos calibres diferentes, va a tardar diferente. Les quería mostrar ya para ir concluyendo un ejemplo sencillo. Tenemos una marmita donde vamos a hacer un proceso para un alimento. El alimento, vamos a ver que es ácido, es de bajo riesgo, y yo le pongo los termómetros en el centro. Y al minuto 0, el alimento está a 25 grados. Al minuto 1, es una marmita muy, muy buena. Al minuto 1 ya llegó a 40. Al minuto 2 a 55. Al minuto 3 a 75. Sucesivamente. En el minuto 5 ya llegó a la temperatura máxima que iba a llegar 94. Y lo voy a dejar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. 6 minutos estuvo mi envase dentro de la marmita. Y luego lo empiezo a enfriar. La pregunta es, ¿fue suficiente este tiempo? Bueno, ¿qué alimento tengo? Depende del alimento, fue suficiente. Voy a regresar unos slides solo para que vean la información que investigué de este producto. Ok, aquí está. Esta es información que está en la literatura, hay que ahondar más. Aquí me da solo rangos generales. Vamos a suponer que yo tengo un alimento ácido, que en este envase yo metí un alimento ácido. Digamos una salsa, voy a hacer una salsa. Tengo que investigar qué tipos de microorganismos crecen a ese pH y con esos ingredientes. Y vamos a poner como ejemplo, ese es solamente ilustrativo, que ahí lo que crece es el Bacillus macerans. Entonces la tabla me dice, el valor D, ¿se recuerdan ustedes que es el valor D, verdad? Ahora ya saben de un poco de termobacteriología. Dice que es de 0.1 minuto. Quiere decir que en 0.1 minuto se muere el 90% de los Bacillus macerans. Y hay otro factor, ese no lo vamos a revisar, pero cada microorganismo tiene un factor que se llama el valor Z, que es qué tanto depende de la temperatura. Y vamos a suponer que su valor Z es de 12. Ya con esos datos, en este ejemplo, y sabiendo cuál es la temperatura que alcanzó mi producto, yo puedo hacer un cálculo matemático. Aquí está el cálculo matemático. De ahí lo tenía. Bacteria, Bacillus macerans. Resistencia térmica, B, es de 0.1 minuto. Yo diría, 0.1 minuto, eso ya lo alcancé rápido. Pero dice que es a 212. Bueno, la temperatura de referencia es 212. 212 es la ebullición del agua. En mi ambiente, aquí en Guatemala, ebulle a 94. Entonces, lo más que llego es 94. Pero solo necesito 0.1. Bueno, el valor Z es 12. La ecuación básica que les mostré es F es igual a 5D. 5D porque es un producto de bajo riesgo, es ácido. Si D vale 0.1, 5D vale 0.5 minutos a 100 grados. Pero mi producto no llegó a 100, llegó a 94. Hay una fórmula matemática de letalidad que me dice a 94 cuánto debería de tener yo. Esa fórmula la aplico aquí, pero yo veo que cada minuto que pasa el producto se fue calentando más, se fue calentando más, se fue calentando más, se fue calentando más. Lo mantengo a 94 y luego lo enfrío. Con los termómetros que puse en el centro, yo puedo utilizar esa temperatura para calcular la letalidad. Ese F es la letalidad. Yo F necesito
0.5 minutos. Esa letalidad, que aquí está tal vez la fórmula básica, 10 elevado a la t menos tr sobre z. Es este valor en anaranjado. Yo debo llegar a 0.5. ¿Dónde está el 0.5? Aquí está. Con esta gráfica, luego de hacer yo mi estudio de proceso, yo les puedo decir, en el minuto más o menos 7.5, alcanzamos la letalidad. ¿Cómo sé yo eso? Porque conozco la resistencia de la bacteria, conozco las ecuaciones que me dicen a 94 grados centígrados, a qué equivale a 100 grados, y yo puedo definir mi proceso térmico. Ya en la siguiente corrida yo digo, ok, yo necesito 100 minutos total, de los cuales 3 minutos estuvo a 94 grados. Y ya tengo mi producto comercialmente estéril, en este caso hipotético. A eso se le llama el cálculo por modelo matemático. Datos de penetración de calor y datos de resistencia térmica. Esto es, en resumen, termobacteriología y cálculos de proceso térmico. Esos son los autoclaves para productos de baja acidez, porque aquí los valores D son mucho más altos. Las temperaturas de referencia son superiores. También hay productos, por ejemplo, en un autoclave la gráfica no es tan sencilla. En un autoclave se complica un poco, pero es algo, si tenemos el software y los termómetros especiales, podemos hacer los cálculos necesarios en autoclave. Y tal vez finalmente, si es un producto suficientemente ácido, una de las formas es también algo que se llama el llenado caliente, el hot filling. El hot filling, es decir, en el autoclave que vimos en la marmita, perdón, estaba mi salsa del ejemplo ya sellada. Ahí no hay chance de que se contamine. ¿Qué tal si yo lo tengo que llenar al ambiente? Aquí es donde aplica el hot filling. Tengo que alcanzar una temperatura suficiente para esterilizar el envase. También hay cálculos para hacer esto. Ok. Mantener. Espero que no los haya complicado o aburrido. La idea es dar una idea general de cómo se calcula un proceso térmico. Licenciado, muchísimas gracias. Sin duda es un tema sumamente importante y qué mejor que de la mano de un experto como lo es usted. Muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia. Y pues ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas. La primera Muy bien. pregunta es, para el proceso de envasado de jugo de limón, ¿qué procesos básicos se tienen que realizar? Ok. Jugo de limón es uno de los productos de mayor acidez. Primero, tenemos que determinar, normalmente los jugos ya se procesan a partir de concentrado. Entonces tenemos que llegar a una dilución, pero al hacer esa dilución vamos a llegar a un pH. Lo que hay que conocer es cuál es el pH que tiene el producto, si va a tener otros aditivos que podrían afectarle el pH. A veces aditivos hacen que el pH suba un poco. En base al pH podemos hacer un cálculo estimado de proceso térmico. Depende con qué cómo lo van a llenar. Lo van a procesar dentro de una marmita ya sellado o lo van a llenar en caliente. Todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta para poder decir ese es el proceso más adecuado. Muy bien. También nos preguntan, ¿se puede usar esta metodología, gráficos y determinar valor D para otros procesos, como por ejemplo extrusión, fritura? Ok. El valor D es la resistencia térmica de las bacterias. Se puede utilizar, por ejemplo, para el proceso de HPP. HPP es aplicar suficiente presión. Esa presión afecta a las bacterias y se utiliza como un proceso térmico. Son en lugar de temperatura y es presión. En el caso de frituras, aquí aplican los mismos principios. Si yo tengo ya la información de la resistencia térmica y sé qué temperatura y qué tiempo, con una fritura yo puedo alcanzar esa temperatura y ese tiempo. La única diferencia acá es que dentro de la fritura, cuando termine de freírse, está el ambiente. Ahí puede recontaminarse con bacterias del ambiente. En una fritura generalmente se elimina la mayor cantidad de la humedad. Ahí yo les preguntaría qué actividad de agua tiene, porque si tiene una actividad de agua abajo del punto 85,
es bastante seguro. Si es abajo de 0.5, es mucho más seguro. Entonces, ahí tenemos que ver el producto final, lo que veíamos al inicio. ¿Qué temperatura la vamos a almacenar? ¿Qué actividad de agua tiene? ¿Y qué pH tiene? Perfecto. Pues bien, esas son nuestras preguntas. Le agradecemos una vez más, licenciado Ordóñez, también a nuestro socio Laboratorio Inlasa, porque sin duda estos temas son fundamentales para que nuestras compañías, nuestros socios, nuestros exportadores puedan exportar de manera correcta. A nuestro público les comentamos que la presentación y la grabación la vamos a compartir en unas 2 semanas aproximadamente a través de correo masivo y pues los invitamos a que continúen pendientes de nuestras redes sociales para conocer sobre los otros temas que vamos a seguir impartiendo durante lo que queda del año y sin duda pues buscamos también llevar a cabo más eventos con Laboratorio Inlasa y les agradecemos pues la presencia, que nos hayan acompañado y que tengan una excelente mañana. Que estén muy bien. Mucho Hasta gusto. pronto. Adiós. Igualmente, gracias, licenciado. Adiós.